Muchas gracias por su participación. A continuación tenemos la participación de Fátima Toche Vega, de la Sociedad Nacional de Industrias. Adelante. Muchas gracias, presidente. A través suyo, el agradecimiento a la invitación a esta comisión para hablar de este tema que a muchos de los que estamos aquí nos apasiona y nos parece de mucha relevancia. Yo creo que un comentario inicial es que no nos hemos hecho tal vez la pregunta principal aquí. ¿Qué busca el país con la inteligencia artificial? ¿Cuál es nuestro objetivo país respecto a la inteligencia artificial? Y tal vez por no habernos hecho esa pregunta es que vemos toda esta variedad de normativa, ¿no? Unas que dicen buscar la promoción, pero cuando uno lee la norma no necesariamente la busca tanto. Otras que buscan combatir el delito perpetrado a través de herramientas de inteligencia artificial, pero ¿qué es lo que queremos? ¿No? Esa es una pregunta, creo que aún no está respondida. Yo creo que en el sector privado muchos vamos a coincidir que es promover esta tecnología sin perder, ojo, de vista riesgos que ya están mapeados y analizados por estudios científicos y papers. Y una vez respondida esa pregunta, hay que ver si la solución es normativa o la solución es tecnológica, porque hay muchos riesgos mapeados, como lo mencionaban en CEPLAN, vinculados a la inteligencia artificial, que tienen una solución tecnológica y no normativa. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, el tema de utilización de ChatGPT para plagiar en exámenes o hacer libros con inteligencia artificial. Ya hay soluciones tecnológicas que te permiten detectar los textos generados con inteligencia artificial. Deepfake, que es otro gran problema, tal vez a mi modo de ver uno de los más graves que hay en torno a la inteligencia artificial. Ya existe software también con inteligencia artificial que permite detectar qué imágenes, videos o audios han sido generados por inteligencia artificial. Entonces, no todas las soluciones para los potenciales riesgos de la IA son regulatorias. Hay muchas que son tecnológicas y que también tienen que ver con la capacitación al recurso humano. Aquí, lamentablemente, observo que no hay recurso humano capacitado en IA suficiente en el país como para poder gestionar estas normas. Me parece, tenemos que trabajar muchísimo más en ello. Y ahora voy a otro tema general que creo que también ha sido compartido. Gran parte de los riesgos que se han mapeado sobre la inteligencia artificial tienen que ver con ¿qué? Si los analizamos. Con datos personales. Deepfake, riesgos de privacidad, perfilamiento, sesgos que tienen que ver con discriminación, tienen que ver con datos personales. Y eso se debe combatir desde la normativa específica, que es la Ley de Protección de Datos Personales, que a mí me sorprendió que en el reglamento, que también tenemos un reglamento, una modificación del reglamento de la Ley de Protección de Datos que paralelamente estamos revisando muchos de nosotros, no hay una mención a tratamientos automatizados de datos personales, uso de inteligencia artificial para datos personales, por ejemplo. Ahí yo creo que desde la perspectiva de la privacidad o la protección de datos personales se ataca un gran porcentaje de los riesgos de la inteligencia artificial. Lo mismo que desde el derecho penal, la ley de delitos informáticos. Un fraude hecho con inteligencia artificial o con otro mecanismo tecnológico sigue siendo un fraude informático. Lo único allí es dotar a las autoridades, los operadores de justicia, de herramientas suficientes para detectar esos usos de la inteligencia artificial. Por ejemplo, de la protección al consumidor también, que tiene que ver con un proyecto que me parece, y lo digo directamente al congresista Esdras Medina, muy interesante respecto al etiquetado. La transparencia es un tema indispensable cuando hablamos de inteligencia artificial. Que sepamos que lo que estamos viendo o consumiendo ha sido generado por inteligencia artificial. Más allá que, como les digo, ya hay software que lo puede hacer, me parece una obligación interesante que se puede implementar. Imagínense, si a los influencers los obligan a etiquetar que están haciendo publicidad, ¿no? ¿Por qué no podríamos
en ciertos casos analizando, ¿no?, correctamente, plantear un etiquetado de inteligencia artificial. Un tema que a mí me preocupa, ya yendo a lo específico respecto a la ley que tenemos vigente de promoción de la inteligencia artificial para el desarrollo del país y su reglamento, es que me parece que se ha caído en un problema que ya lo he visto en otras normas. La ley es bastante declarativa, ¿no? Establece unos cuantos principios, unos 4 o 6, si no me equivoco, la entidad responsable, que es la Secretaría de Gobierno Digital, y unos principios generales. Pero el reglamento busca casi incorporar la Ley Europea de Inteligencia Artificial en el reglamento, ¿no? Con sus variantes, obviamente no voy a decir que es un copy-paste para nada, pero tiene la misma lógica. Pero hay que tener en cuenta que esta, que es la ley, que me la he leído toda, está planteada para un ecosistema tecnológico donde hay modelos fundacionales de inteligencia artificial, donde está el meollo del asunto. No un país como nosotros, que somos básicamente usuarios y que más bien buscamos, como decía el colega de la Católica, buscamos innovar aquí en el país, ¿no? Y con esquemas tan rígidos, difícilmente se va a lograr esa innovación tecnológica. ¿Qué ha hecho, por ejemplo, Estados Unidos, que también es la meca de la inteligencia artificial, Silicon Valley? No ha sacado una norma exhaustiva de inteligencia artificial. Simplemente ha habido una orden ejecutiva del presidente Biden a las agencias federales a decirles, denme, y a las empresas también, denme toda la información, todas sus preocupaciones sobre el tema de inteligencia artificial. Bajo unos lineamientos básicos, que es como se parte, ¿no? Con principios éticos, lineamientos y luego una regulación exhaustiva. Y en base a ese levantamiento de data que va a hacer el gobierno federal, cada agencia dentro de sus competencias va a determinar qué aspectos específicos vale la pena regular, ¿no? ¿Qué aspectos específicos vale la pena regular? En base a data y al análisis de casuística real en el país, ¿no? No siguiendo como referentes modelos que son buenos. Imagínense, la Unión Europea, cantidad de expertos, pero no necesariamente responden a la realidad de nuestro país. Aquí podemos regular lo que sea, pero OpenAI no va a cambiar su forma de hacer las cosas. Anthropic no va a cambiar su forma de hacer las cosas. Pongamos la ley que nosotros pongamos, ¿no? Entonces hay que tener eso presente. Un tema adicional que quería señalar es, mientras se esté analizando, igual hago el llamado, este reglamento de la ley que tenemos vigente, yo haría una invocación de que las normas, los proyectos de ley que están, digamos, se traslapan con ese proyecto, entren en un compás de espera o entren en una coordinación para ver cómo pueden mejorarse el reglamento o tal vez modificar la ley en lo que pudiera ser pertinente para no tener que dispersar tanto el análisis regulatorio. Hay cosas que realmente no se pueden seguir ya en este tema. Una mención que quería, dado la intervención del general, que me pareció muy buena, y una pregunta que se hizo a RENIEC sobre videovigilancia y sistemas de inteligencia artificial. De repente es impopular lo que voy a decir, pero la misma ley europea de inteligencia artificial prohíbe los barridos biométricos en tiempo real de personas en espacios públicos. Adicional, hay una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia en el mismo sentido. Ya países como Italia y Francia han frenado el uso de ese tipo de mecanismos hasta que ellos mismos diluciden, porque como dice el general, no es fácil la decisión, ¿no? Está la inseguridad ciudadana y está la privacidad. Entonces, hasta que hay un consenso, frenemos el tema, ¿no? Entonces, si en Europa todavía no sabemos cómo esta ley hasta 2027-28 vaya a tener efectos, yo creo que mejor para nosotros es atacar problemas puntuales que se pueden presentar y tener, yo creo que todos estaríamos de acuerdo, unos principios éticos y de transparencia que se apliquen para el sector público y privado. Principios éticos que creo que todos estarían en disposición de
de seguir. Lo que sí me parece uno de los proyectos que quiero resaltar para terminar y no acaparar, donde sí he visto un problema real en mi investigación, es el presentado por la congresista Sigrid Bazán respecto a la consideración de imágenes generadas digitalmente, sea con inteligencia artificial u otra tecnología relativa a pornografía infantil, al delito de violación a la intimidad, ¿no? Y ahí sí hay un problema real que ya se está dando. Hay muchas mujeres afectadas con videos íntimos generados con inteligencia artificial y pornografía infantil generada con IA, que ahí hay un vacío legal que no está siendo atacado y debería ser prioritario a mi modo de ver. Muchas gracias, por favor. Muchas gracias por su participación. Vamos a dejar la palabra al congresista Esdras Medina Minaya, quien es el autor del proyecto 6524. Tiene usted la palabra, señor congresista. Muchas gracias. Primeramente debo saludar a cada uno de a la presidencia, al señor Carlos Javier Ceballos Madariaga, al congresista, y felicitarlo como presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Está realizando un trabajo fundamental que, como ya lo han dicho algunos de ustedes, en otros países ya se están realizando. Quiero saludar